conmemoración al tercer Congreso Universitario Derecho de las Empresas, organizado en colaboración con la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Baja California, CETIS Universidad, Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma de Baja California. A continuación, me permitiré presentar a quienes nos acompañan en el presidio. Se encuentra con nosotras y nosotros la doctora Aide Gómez Llanos Juárez, vicerrectora de la UABC Campus Tijuana. El maestro Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados. La doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de esta Facultad de Derecho Tijuana. El maestro Leonardo Abarca Jiménez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Baja California. La maestra Mónica Hernández Fraile, coordinadora de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana, Campus Tijuana. El maestro Luis Sandoval Figueroa, director de la Escuela de Derecho CETIS Universidad. Y la maestra Bianca Barceló, coordinadora de Derecho CETIS Mexicali. A continuación, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de esta Facultad de Derecho Tijuana, nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Saludo especialmente a quienes integran el Presidium, que ya fueron debidamente presentados. Un especial agradecimiento a la doctora Aide Gómez Llanos, vicerrectora del Campus Tijuana, por acompañarnos en este evento, y por supuesto al maestro Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Saludo también al alumnado, no solamente de la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC, sino a quienes nos visitan de la Universidad Iberoamericana y de CETIS Universidad en sus dos campus. A todas y todos sean bienvenidos a la Universidad Autónoma de Baja California y especialmente a la Facultad de Derecho, que hoy inaugura los trabajos del tercer Congreso Universitario Derecho de las Empresas. Celebro además que esta reunión, que ha liderado de manera cabal el maestro Leonardo Abarca Jiménez, permita a las tres universidades más importantes de Baja California reunirse especialmente en esta ocasión para celebrar un congreso con un tema de especial importancia que en algunas ocasiones no hay oportunidad de abordar con profundidad en las aulas, y es el derecho de las empresas y las diversas temáticas que se van a abordar precisamente en estos 3 días. Me da muchísimo gusto que, por lo menos para nuestra facultad, la convocatoria a este congreso universitario se haya prácticamente agotado en tan solo un par de horas. Nuestros alumnos y alumnas, a quienes felicito, que el día de mañana también asistirán mañana y pasado mañana a las otras universidades, pues desearles a todos mucho éxito y especialmente invitarles a esta reflexión tan particular en torno a una temática que no me atrevo a decir que es emergente, todo lo contrario, pero sí que a veces prestamos menos atención, que es el derecho de las empresas. Sean bienvenidos, bienvenidas todas, todos a nuestra querida facultad, y deseo mucho éxito en los trabajos de este tercero Congreso Universitario que hemos organizado de la muy buena mano de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Baja California. Muchísimas gracias. A continuación, tendremos la participación a cargo del maestro Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, para que nos comparta el mensaje. Gracias. Muy buenos días a todos, especialmente vicerrectora, muchas gracias por acompañarnos, a todos los responsables de las facultades, escuelas de Derecho
tanto de la Universidad Iberoamericana, mi alma mater, la Universidad Autónoma de Baja California, el CETIS Universidad, tanto en Tijuana como en Mexicali. Muchas gracias por acompañarnos. Es un marcado privilegio para su servidor como presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados a nivel nacional el dirigirme a ustedes en el marco de la inauguración de este tercer Congreso Universitario que se ha venido organizando ya, este es el tercero, como decía, desde hace estos 3 años, y donde ha sido verdaderamente todo un éxito. Es decir, yo pienso, y así creo que debemos de seguir trabajando en institucionalizar este Congreso Universitario, porque creo que la simbiosis entre los colegios de abogados con las universidades, con las facultades de Derecho y desde luego con los jóvenes estudiantes que se están preparando en esta maravillosa carrera es muy necesario. Creo que llegó para quedarse, ha sido muy útiles estos congresos universitarios y realmente la Barra Mexicana se siente muy orgullosa de participar en este congreso universitario, en este caso a través de nuestro extraordinario capítulo en Baja California. Saludo especialmente en ese sentido a su presidente, Leonardo Abarca. Muchas gracias, Leo, por tanto esfuerzo, por todo lo que has logrado para que se dé este congreso universitario que mucho, insisto, enorgullece a la Barra Mexicana a nivel nacional, miembros de su comité directivo y barristas muchos al respecto. Uno de los ejes fundamentales de la Barra Mexicana es precisamente la actualización jurídica profesional. Y en ese tenor es que hemos estado haciendo desde hace 100 años de nuestra fundación esfuerzos constantes para que nuestros agremiados se actualicen jurídicamente y que demos consecuentemente un mejor servicio a la sociedad. Desde luego, parte de estos esfuerzos es hacerlo también con quienes están estudiando, como ustedes, la carrera de Derecho y que serán futuros abogados. Y en relación con ustedes, jóvenes, solo les quisiera destacar lo que el famoso jurista uruguayo Eduardo Couture decía respecto de que la preparación de un abogado solo termina con su propia muerte. Y en el caso de ustedes, quiero decirles que no hay atajos o vías fáciles de acceso al éxito en las profesiones, en las disciplinas jurídicas. Es cuestión de apretar los dientes, de prepararse más y también de que comprendan que a futuro lo mejor para ustedes es, una vez concluida su carrera de Derecho, es colegiarse, porque la colegiación es parte de un servicio para la sociedad, de tener abogados certificados de mayor calidad y sobre todo con un control ético de la profesión. Enhorabuena para las 3 universidades, enhorabuena para todos ustedes, queridos jóvenes amigos, enhorabuena para la comunidad jurídica de este maravilloso estado de Baja California. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz al maestro Leonardo Abarca, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Baja California. Preparado. Buenos días, estimados integrantes del Presidium, estudiantes, invitados especiales, barristas que nos acompañan tanto presencial como de forma remota. Encontrarnos el día de hoy aquí en esta inauguración del tercer Congreso Universitario es producto del arduo trabajo de un nutrido equipo de profesionistas que aceptaron y asumieron el compromiso de realizar este evento de forma anual. Con ello muestran su gran compromiso en la calidad de la educación de sus alumnos. Este es el último año que como presidente del capítulo de Baja California me correspondió coordinar la organización de estos congresos. No tengo más que palabras
de agradecimiento para todas las personas que a lo largo de estos 3 años han colaborado para hacer esto posible. De forma institucional, agradecer el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Ibero y de CETIS Universidad. Y de forma personal, por supuesto que a la doctora Alicia Camarillo Gobea, a la doctora Natalie Rosas Rábago, a la maestra Cintia Bogestagle, a la maestra Mónica Hernández, a la maestra Bianca Barceló, al maestro Luis Sandoval y a todo su equipo que sin duda alguna han trabajado de forma incansable para la organización y coordinación de estos congresos. Por lo que respecta a la barra, pues obviamente agradecer el permanente apoyo que siempre nos ha brindado nuestro presidente nacional, Víctor Olea Peláez, del Consejo Directivo Nacional también. Agradecer a los miembros de mi comité aquí en el capítulo, especialmente a mi vicepresidente Manuel Pérez Freire. Gracias, que sin ustedes estos congresos no hubiera sido posible. Y como les digo, realmente es mi último congreso que me toca coordinar, pero estoy seguro que la semilla que se ha sembrado respecto a la celebración de estos congresos germinará y se volverá toda una tradición universitaria en Baja California. En la Barra Mexicana de Abogados entendemos que las universidades son la cuna en la que crecen y se desarrollan las y los futuros abogados del país. Son un espacio ideal para el libre debate de las ideas y generación de conocimiento. Por ende, desde la Barra, consideramos a las universidades como aliados estratégicos y hoy se reafirma ese compromiso. Muchas veces decimos que los jóvenes son el futuro de nuestro país, pero la realidad es que son el presente, un presente activo y dinámico, un presente que merece todas las oportunidades de progreso y la mejor educación que puedan recibir. La construcción de una sociedad con ideas frescas y novedosas inicia en las aulas universitarias. Precisamente ese es el objetivo de este tercer congreso al abordar el derecho de las empresas. Las empresas son el motor de la actividad económica, fuentes de empleo y riqueza de nuestra sociedad, desde las pequeñas empresas familiares hasta las corporaciones multinacionales tienen un papel vital en la creación de bienes y servicios, los cuales deben ser generados bajo principios en una operación, bajo una operación ética y con los más altos estándares de responsabilidad social, para lo cual el derecho tiene la función de generar regulaciones que garanticen el respeto a los derechos humanos, el medio ambiente y el bienestar de la comunidad. En ese sentido podemos afirmar que si queremos un México económicamente más activo y fuerte, debemos apostar por el fortalecimiento de las empresas y su marco regulatorio. Por ende, estoy seguro que todos los temas que analizaremos durante este congreso serán de gran interés, trascendencia e incidencia social. Muchas gracias y disfruten el congreso. A continuación, cedemos el uso de la voz a la vicerrectora, la doctora Aide Gómez Llano Suárez, para dar formal inauguración a este evento. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Es un gusto estar aquí en nuestra querida Facultad de Derecho, aquí en la Vicerrectoría del Campus Tijuana. Maestro Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Maestro Leonardo Abarca Jiménez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Baja California. Maestra Mónica Hernández Freire, coordinadora de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana, Campus Tijuana. Maestro Luis Sandoval Figueroa, director de la Escuela de Derecho, CETIS Universidad. Maestra Bianca Barceló, directora de la Escuela de Derecho, CETIS Mexicali. Bienvenidos sean ustedes a la Casa de los Cimarrones. Y por supuesto, doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la Facultad de Derecho de Tijuana, muchas gracias por hacerme esta invitación y ser testigo de tan importante evento. Y por supuesto,
Saludo con gusto a docentes y estudiantes de cada una de las instituciones de educación superior que hoy nos acompañan. Es un honor darles la más cordial bienvenida a la ceremonia de apertura del Tercer Congreso Universitario Derecho de las Empresas, que se lleva a cabo hoy en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California en el campus Tijuana. Este evento marca el inicio de una jornada intensa de aprendizaje, intercambio y reflexión en torno al derecho empresarial. La colaboración entre las instituciones educativas, organizaciones profesionales y expertos del campo legal es fundamental para enriquecer el debate académico, promover buenas prácticas y contribuir al desarrollo continuo del derecho empresarial en nuestra región. La participación activa y el intercambio de ideas entre nuestros distinguidos invitados y los representantes de nuestra comunidad universitaria sin duda enriquecerán las discusiones y reflexiones que tendrá lugar durante este congreso. Celebramos la oportunidad de aprender unos de otros, establecer redes de colaboración y fortalecer los lazos que unen a nuestras instituciones en pro del crecimiento académico y profesional. La diversidad de perspectivas y enfoques que cada uno aporta sin duda enriquecerá las discusiones y reflexiones que tendrá lugar durante este congreso. Confiamos en que su participación contribuirá significativamente al éxito de este evento académico, brindando nuevas luces sobre los retos y oportunidades que enfrenta el derecho empresarial en el contexto actual. Una vez más, les extiendo una cálida bienvenida a esta casa de estudios, la Universidad Autónoma de Baja California, y les agradecemos su compromiso con el avance del conocimiento jurídico. Que esta inauguración sea el punto de partida para una jornada llena de intercambio intelectual, crecimiento profesional y generación de nuevas ideas que impulsen el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Y sin más preámbulo, les pido nos pongamos de pie. Siendo las 10 horas del martes 23 de abril de 2024, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Tercer Congreso Universitario, Derecho de las Empresas, estando segura que los objetivos planteados habrán de cumplirse y serán en beneficio de nuestras instituciones con un verdadero impacto en la sociedad baja californiana. Felicidades y todo el éxito en este Congreso. Muchas gracias por su mensaje, vicerrectora. A continuación, Presidium, agradecemos su presencia. Podrán tomar asiento en los lugares que enfrenten.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a este congreso. De acuerdo a la programación del evento, vamos a tener nuestra primera conferencia titulada La responsabilidad penal de las empresas, a cargo del maestro Abraham Cortés Bernal. Para ello me voy a permitir hacer una muy breve presentación de su reseña curricular y dice así: cuenta con estudios de doctorado en Derecho y Ciencia Política en la Universidad de Barcelona y con títulos profesionales de máster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal por la Universidad de Barcelona. Asimismo, máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene posgrados en Compliance Penal por la Universidad de Barcelona y cursó el curso de secretarios del Poder Judicial de la Federación en el Instituto de la Judicatura Federal. Asimismo, el maestro Cortés ha sido asesor jurídico de la Fiscalía General del Estado de Baja California, director del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal y coordinador ejecutivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. También ha sido director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, fiscal del Ministerio Público adscrito a las Fiscalías Especializadas contra la Delincuencia Organizada y Asuntos Relevantes del Gobierno de Chiapas, asesor jurídico y subdirector de Concentración Social en la Secretaría de Recursos Naturales del Gobierno de Tabasco, titular del área jurídico-penal del Ayuntamiento de Tijuana, juez de faltas administrativas y también ha fungido como presidente de la Academia de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de Tijuana. Por otro lado, también es profesor y expositor de temas relacionados con las ciencias penales en distintas instituciones públicas y privadas. Cuenta con publicaciones académicas en editoriales de prestigio nacional como lo es Tirando Blanc, Porrúa y BDF en Argentina. Tiene más de 100 artículos breves relacionados con las ciencias penales publicados en múltiples medios impresos y digitales locales. Actualmente es titular del despacho Estrategia Legal Profesional y también es profesor de nuestra facultad. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, estimado maestro. Colegas, muy buenos días, compañeros, estudiantes. Pues es un privilegio estar en este foro y, bueno, pues llevar la representación también de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Baja California. Pues es un gusto estar aquí con ustedes y, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esto de responsabilidad penal de las empresas. Dice aquí de las personas jurídicas. Pues las empresas son una clase de personas jurídicas. En realidad la legislación es más general aún, ¿no? Para las personas jurídicas se pueden ser asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, pero por supuesto nos enfocaremos en algunos ejemplos, algunos detalles empresariales, ¿no? Y pues empezando por el título, ¿no? Primero, ¿qué son personas y qué son personas jurídicas? Pues personas son individuos físicos con capacidad de desplazamiento, capacidad motriz, y personas jurídicas son aquellas asociaciones de individuos que tienen un fin común o asociaciones de otras personas jurídicas que pueden ser integradas, ¿no? Y este concepto en el derecho penal mexicano pues no es algo reciente. De hecho, vamos a poner aquí el Código Penal Federal de 1931, ya mencionaba algo relacionado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fíjense cómo el artículo 10 de aquel código, bueno, primero se basaba en que la responsabilidad penal no pasa de la persona, ¿no? Pero al final dice que el juez podrá decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución cuando lo estime necesario para la seguridad pública, relacionado con personas jurídicas. Entonces, en ese sentido, como mexicanos,
nos sumábamos ya a un grupo reducido de naciones o de ordenamientos jurídicos que señalaban a las personas jurídicas, y en ese tiempo pues se discutía poco que fueran penas, ¿verdad? Pero sí que estaban consideradas algunas disposiciones relacionadas con estas medidas jurídicas. Los pioneros en este tipo de legislación, bueno, Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Australia, tienen 100 años, no sé, muchos años con este tipo de regulaciones, pero recientemente ocurre algo interesante, que en junio del año 2016 se legisla tanto en el Código Penal Federal como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, concretamente una disposición que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Antes pues había estas consecuencias de disolución, de decretar la suspensión de la empresa, en fin, pero no teníamos todavía esa categoría de penal. Entonces, aquí es donde a los penalistas nos empieza a hacer ruido y empieza a generar toda una efervescencia en el mundo académico. A los profesores nos pone ahí a batallar, porque pues tenemos una noción de lo que es un delito, tenemos la visión de lo que es una pena, pero el delito siempre había partido del principio societas delinquere non potest, es decir, que las sociedades no pueden delinquir, únicamente podían delinquir las personas físicas, porque la pena como castigo que representa implica un reproche, implica una carga de molestia, de infligir un dolor a alguien para que no lo vuelva a cometer, para reprimir esa carga de dolo que tuvo, ¿sí? Entonces, en una persona moral o en una persona jurídica, ¿cómo íbamos a infligir ese reproche? ¿A quién? Sobre todo porque las personas jurídicas pues son un medio, son un instrumento para cometer delitos por personas físicas que integran esas personas jurídicas. Entonces, ¿a quién le va a doler? ¿A quién vamos a sentar en el banquillo de los acusados? ¿Al director jurídico? ¿Al socio mayoritario? Aun cuando hubiera votado, por ejemplo, en un consejo de administración en contra de esa medida ilícita, ¿a quién vamos a infligir ese reproche, ¿no? Entonces, bueno, ya el Código Penal Federal desde 1931 manejaba en el catálogo de penas y medidas de seguridad, tal como lo maneja hasta hoy, esto no ha cambiado, manejaba una fracción o un apartado que hablaba de disolución o suspensión de las sociedades. Entonces, insisto, a partir de este año se consideraban ya consecuencias para las personas jurídicas, pero nadie discutía que fueran penas. Tenían la relevancia de medidas de seguridad, de alguna cuestión administrativa, alguna cuestión de política criminal accesoria, en fin, pero no se discutía en ese momento que fueran penas, ¿no? Que fueran propiamente penas, ¿no? Actualmente así está el artículo 24 del Código Penal Federal y mantiene este mismo numeral, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una distinción sobre lo que es penas y sobre lo que son medidas de seguridad para ir definiendo qué es lo que trata esto. Y hay un profesor muy reconocido que ustedes habrán escuchado, que es el profesor Claude Roxin, que es uno de los penalistas más reconocidos del mundo, y él establece o fija desde hace mucho una diferencia entre penas y medidas. Dice, la pena busca o presupone una culpabilidad del sujeto que ha cometido una conducta reprochable en el pasado, ¿no? Mientras que la medida de seguridad presupone una continuada peligrosidad en el futuro. Entonces, las penas son aquellos reproches que se hacen, mientras que las medidas de seguridad no necesariamente implican un reproche, ¿no? Te voy a decomisar tu arma para que te duela. Eso no es un reproche, eso es pues para prevenir que sucedan otros hechos a futuro, ¿no? La prisión es así que es un reproche, ¿no? Para que no lo vuelvas a hacer y tal, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre penas y medidas de seguridad. ¿Por qué hacemos este
antecedente o por qué hacemos este planteamiento? Pues porque vamos a ir dilucidando poco a poco si las consecuencias que actualmente se prevén parecen penas o no parecen y qué consecuencias traen, ¿no? Entonces, se empieza a dar en el mundo un fenómeno muy interesante. Las empresas que antes eran empresas locales, pues hoy comienzan a ser empresas multinacionales. Empiezan a haber jerarquizaciones en departamentos, subdepartamentos, empresas que integran otras empresas, y se empieza a hacer cada vez más complicado identificar cuando dentro de estas personas jurídicas se cometen delitos. Empieza una llamada cultura de sociedad del riesgo, empieza a haber avances tecnológicos también que dificultan localizar a las personas físicas o que facilitan a personas jurídicas cometer ciertos delitos a través de ellas. Empieza a haber corrupción, por supuesto, en los sectores privados. Corrupción me refiero no solo a dar un soborno, sino a una corrupción institucionalizada, ¿no? Donde empresas se asientan en un país y empiezan a dar soborno porque si no, no me conceden los permisos. O porque, mira, te vas a este país y te instalas y hazle como puedas, ¿no? Se empiezan a dar estas situaciones y bueno, el derecho exige una respuesta. Otros delitos más complicados como la trata de seres humanos, la inmigración ilegal y por supuesto el lavado de dinero, blanqueo de capitales, como le llamemos, ¿no? Recursos ilícitos provenientes posiblemente del narcotráfico o de otro tipo de delitos, bueno, se blanqueaban o se purificaba ese dinero en empresas, ¿no? Para tratar de pues de establecer una regularidad, ¿no? Dicen que la mayor fantasía del delincuente pues es pagar impuestos, ¿no? Porque significará que ha lavado sus activos, que ha podido cubrir sus fechorías. Entonces, todos estos factores internacionales empiezan a tener problemas, ¿no? Hay una resolución emblemática que me llama a mí la atención, y en 1992 en España, un caso que posiblemente hayan escuchado, el caso del aceite de colza, hubo un pronunciamiento por el Tribunal Supremo Español sobre la intoxicación de más de 20,000 personas y la muerte de aproximadamente 1,100 personas por consumo de aceite de colza, que era de uso industrial, era para uso industrial y fue conscientemente desviado para el consumo humano en 1980. Entonces, pues imagínense esta magnitud de institucionalización de un delito y la gravedad de sus consecuencias. Entonces, el derecho penal, con su carga punitiva, su fuerza de reproche, su poder de señalamiento, pues dijo, vamos a entrarle entonces a este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y empiezan a darse una serie de incorporación en algunos ordenamientos internacionales, ya no solo señalando estas consecuencias de disolución como consecuencias accesorias, sino ya incluyendo algunos catálogos de delitos y explícitamente la frase responsabilidad penal, ¿no? De las personas jurídicas. Y vemos cómo ha venido esta evolución, ¿no? Primero, bueno, estos son los países donde de algún modo ha existido siempre, ¿no? Ha existido siempre, no basados en la culpabilidad, sino basados en la peligrosidad. Dice, bueno, es que esta empresa es peligrosa, la vamos a sancionar penalmente, ¿no? Pero en países pues de Iberoamérica no era tan frecuente, ¿no? En España, en Europa empieza Holanda, Portugal, Noruega, en los años que ustedes ven aquí, ¿no? Fíjense que en España había una discusión muy interesante desde finales del siglo pasado. Incluso hace justamente 20 años, mi maestro, el profesor Santiago Mirpuch, publicaba un documento que se llama Una tercera vía en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Porque ya se creía que tenían responsabilidad penal las personas jurídicas, o ya se discutía, pero es hasta 2010, y menciono España por la fuerte influencia que tiene pues, en todo Hispanoamérica. Es hasta 2010 cuando publica pues un documento, su código penal, una reforma donde establece responsabilidad penal. A partir de aquí, pues todo Hispanoamérica comienza
a gestar sus ordenamientos con esta responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay que reconocer que también es un poco la globalización del derecho, un poco la moda de seguir a los países de corte anglosajón, de Estados Unidos y tal. Y bueno, esta multinacionalidad de las empresas también obliga a una multinacionalidad de ordenamientos jurídicos que sean compatibles, que sean similares, ¿no? Entonces, pues es una tendencia, como ustedes ven, relativamente reciente, ¿no? ¿Y cómo queda en México? ¿Qué sucede en México a partir de junio del año 2016? Pues miren, se incorpora un artículo, bueno, varios artículos muy interesantes en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio, a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que, además, existió inobservancia del debido control de su organización. Así lo establece tal cual. Serán penalmente responsables. Primer cosa que me hace ruido, esta es una disposición sustantiva. No es una disposición adjetiva que debe estar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo ideal sería que apareciera en un código penal, ¿no? Al mismo tiempo, viene el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales con una serie de consecuencias, una serie de penas, ¿no? Sanción pecuniaria o multa, decomiso de instrumentos, publicación de la sentencia, disolución, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, desde una técnica legislativa y desde un punto de vista constitucional práctico, pues tenemos que dividir la parte sustantiva de la parte adjetiva, ¿no? El Código Penal sustantivo deben de venir los supuestos de hecho y las consecuencias jurídicas. Y en el Código Penal adjetivo o Código de Procedimientos Penales, pues deben de venir los procedimientos, ¿no? Esa serie de pasos orientados hacia la resolución de un asunto o la composición de un conflicto. Entonces, ¿por qué está en el Código de Procedimientos una consecuencia jurídica? Cuando aquí pues debe de haber únicamente las reglas con el caminito para llegar a la composición del conflicto, ¿no? En fin, vienen pues aquí otras disposiciones, ¿no? En el artículo 423 vienen las formas de imputar a proceso, en fin. Bueno, entonces vamos a analizar qué es lo que dice este supuesto. Una de las primeras cosas que nos llama la atención es que dice: las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio y a través de los medios que ellos proporcionen. A su nombre, ¿a qué nos referimos? Bueno, son delitos que pueden ser cometidos por los apoderados legales de las empresas, aunque también pueden ser por comisionistas, incluso algún rango inferior, pero a título de la empresa, a nombre de la empresa. ¿Sí? Puede ser desde una entrega de mensajería, ¿no? Pero que lo hace a título de la empresa. No necesariamente necesita ser un apoderado legal. Ahora bien, por su cuenta, aquí sí, mediante funciones propias de un administrador o de un consejo de administración que determinan cierta inobservancia de lineamientos o ciertos lineamientos tendientes a cometer algún delito o a permitir la comisión de algún delito, ¿no? Luego, en su beneficio, dice, pues tendientes a su incremento patrimonial, pero también puede ser otro tipo de beneficios, ¿no? Ventajas en alguna licitación, obtener algunas mejores posiciones inmobiliarias, en fin, ¿no? Y dice, o a través de los medios que ellas proporcionen en el interior de la propia organización. Entonces, este es un punto de vista que hay que tener en cuenta, pero luego viene aquí un señalamiento más, ¿no? Dice,
un requisito más de esta tipicidad, ¿no? Porque es un tipo de situación la que nos está refiriendo el legislador. Esta inobservancia es un tipo de situación, ¿no? Entonces, pues es un tipo delictivo, digamos, ¿no? Y dice, cuando existió inobservancia del debido control en su organización. Esto quiere decir que podría eximirse de la comisión de un delito si existe la debida observancia en el control de su organización, ¿no? ¿Y a qué nos referiremos con ese debido control de su organización? Bueno, hoy en día ustedes habrán escuchado, yo me dirijo sobre todo a los estudiantes, ¿no? Profesores, por supuesto, que ya traen el tema de muchos años, pero habrán escuchado el término compliance, que no hay propiamente una traducción, pero podemos traducir como cumplimiento normativo, ¿no? Son estos programas o estos mecanismos al interior de las empresas que permiten observar ciertos lineamientos, ciertos controles de calidad, como esto, ¿no? Por ejemplo, se utiliza en las empresas tener un código de ética, se establezcan pues lineamientos básicos, ¿no? Regulación de reuniones con funcionarios públicos. Fíjense que nos platicaban profesores europeos, sobre todo, o algunos profesores incluso de Estados Unidos, que decían, es que entrar en Hispanoamérica sin corrupción es dificilísimo, pero resulta que somos autorreguladas, somos empresas autorreguladas, y hay países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, que tienen en sus instituciones competencia jurisdiccional sobre cualquier delito que se cometa en cualquier parte del mundo por una empresa que tenga alguna filial en su país. Entonces imagínense qué empresa multinacional no va a tener una filial en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña, ¿no? Y aquí como frontera, pues de repente me comentaban que algún sector, no todo, pero estaban espantados pues porque pues hay que homologar estos programas de cumplimiento normativo. Es decir, si yo tengo aquí, o sea, vamos a pensar Tacos el Gordo, ¿no? Que tengo 30 taquerías o 50, ¿no? Y tengo una en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si yo empiezo aquí a meter carne en mal estado o a comprar productos más baratos, pero perecederos, en fin, puedo ser penalmente imputable en Estados Unidos por el hecho de tener allá una taquería, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, en las empresas multinacionales, pues es un tema de alerta para regular las funciones internas, ¿no? Y estas reuniones con funcionarios, pues era muy complicado porque ustedes saben, no solo en México, ¿no? En buena parte de Hispanoamérica, pues la corrupción es un flagelo que nos ha lastimado mucho, ¿no? Y hay lugares donde no se instala una empresa si no da su cuota correspondiente, ¿no? Entonces, ¿cómo cubrir esa parte, ¿no? Y nos decían algunas profesores de Europa que lo hacían, llegaban por ejemplo con los ayuntamientos, decían, es que somos una empresa autorregulada, si incurro en algún delito aquí, pues penalmente me imputan y me disuelven toda la empresa, y es una empresa pues millonaria, ¿no? Entonces no te puedo dar un soborno, pero mira, como ayuntamiento te voy a instalar un parque, ¿no? Te voy a donar un parque, ¿ah? Te voy a donar un área, no sé, una estancia infantil, o sea, puedo hacer donaciones. Buscaban la manera de autorregular esa relación y, bueno, pues está bien, no es dinero, pero me sirve para mi siguiente elección, ¿no? Buscaban cómo encajar para no incurrir en alguna comisión de un ilícito, porque pues serían penalmente sancionados por nada menos que Estados Unidos sobre todo, ¿no? Entonces, las empresas deben regular también cómo son y cómo deben ser las reuniones con funcionarios públicos, ¿no? Regular el tema de donaciones, ¿no? Regular el tema de donaciones. Me platicaba una profesora que visitó a unos profesores en Alemania y que le llevó un regalo muy bonito, no me acuerdo qué era, un objeto, una figura muy bonita, de algunos cientos de euros, no por el aprecio entre profesores, y que le dijo, ¿sabes qué? Con la pena, pero no te lo puedo aceptar.
¿Cómo? Pues, no, dice, porque tenemos un vínculo de trabajo, ya visitaba un profesor en Alemania, dice, y aquí como universidad pues tenemos un código del tema de donaciones, está autorregulado esta institución, ¿no? Es una institución académica, no podemos recibir donaciones de tal o cual, ¿no? Y pues nos damos cuenta que en Hispanoamérica nos falta mucho todavía, ¿eh? Nos falta mucho por hacer, pero va hacia allá la tendencia, ¿no? Gestión de recursos financieros, el tema de conflictos de intereses, ¿no? También hay competencias desleales, en fin, que deben de estar autorreguladas, conocimiento de clientes y proveedores, controles en las compras, insisto, pues hay muchas empresas que pueden abaratar los costos si compran algún producto a punto de ser perecedero, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién lo va a notar, no? Bueno, hay que regular eso, hay que regular eso. Si de repente ocurre un caso como el del aceite de colza, ¿no? O un caso donde compro carne que pues todavía aguanta, ¿no? La alcanzo a servir en los restaurantes, y me ahorro varios miles de pesos, pues podemos incurrir en un grave delito si no tenemos una autorregulación. Otra cosa es que un individuo de la empresa realice la conducta delictiva violando las normas internas de la empresa. Ahí la persona que será imputable será la persona física, ¿sí? Pero si es desarrollada de manera sistemática, pues entonces puede ser imputable la persona jurídica, ¿no? Entonces, a eso se refiere pues esta pequeña frase de aquí, ¿no? Que dice, cuando existió inobservancia del debido control de la organización. Inobservancia del debido control de la organización. Y bueno, esta disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene que ver también con una puesta en relación con el Código Penal, porque dice aquí, las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la Federación y de las entidades federativas. Hoy en día son muy pocas las entidades federativas que tienen este catálogo. El Código Penal Federal tiene un catálogo muy ambicioso a mi punto de vista, pero tiene un catálogo. El Código Penal de Ciudad de México tiene un apartado muy considerable sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no tiene propiamente un catálogo. Comentábamos en pasillos si podría ser interpretado como catálogo todo el Código Penal, ¿no? Ese numerus apertus, ¿no? En vez de una disposición de numerus clausus. ¿Hay ¿no? algún tipo penal en específico que se pueda aplicar este tipo de situaciones especial y más recurrente en caso de personas jurídicas? Sí. De hecho, el artículo 11, bueno, los tipos penales más recurrentes o los de principal preocupación, pues son lavado de dinero, tráfico de personas, pornografía infantil, el tema de delitos fiscales, pero el Código Penal prevé en el artículo 11 bis, prevé su propio catálogo, ¿no? Aquí pues vemos terrorismo, uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, delitos contra la salud, ¿no? La venta de droga, empiezan ahí, no sé, en alguna empresa de mensajería a transportar droga y los jefes hacen la vista gorda, bueno, pues puede ser sancionada la empresa penalmente, ¿no? Tráfico de influencias, esto pues es muy recurrente, ¿no? ¿A quién conocemos en el gobierno? Ah, mira, ya saqué 10 permisos y yo voy llegando, no conozco a nadie, no, pues no tengo el permiso. Cohecho, el tema de sobornos, falsificación, delitos contra el consumo y riqueza nacionales, es muy extenso el capítulo. Fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra el ambiente, ¿no? Hay empresas que recurrentemente son omisas y arrojan desechos, residuos tóxicos y pues ahí se van a la basura, ¿no? O al drenaje, ¿no? Trata de personas, comentábamos, en fin, no sé si esto le da una idea, ¿no? del catálogo que tenemos. Hay más delitos, por supuesto, pero en Baja California no tenemos todavía un catálogo. No tenemos todavía un catálogo, lo tenemos, me parece, Quintana Roo, Yucatán, Código Penal Federal,
Ciudad de México tiene un apartado muy importante sobre responsabilidad de personas jurídicas, pero no hay propiamente un catálogo. Entonces, yo encantado de responder, pero no sé si va a haber un espacio al final para, ¿sí? Si gusta al final, encantado de responder. Entonces, esto nos mete en problemas, sobre todo a los penalistas, sobre todo a los profesores de Derecho Penal, nos meten muchos problemas, y por supuesto también a los jueces, a los fiscales, agentes del Ministerio Público, nos meten muchos problemas. ¿Cuáles son los problemas que nos presenta el que haya una responsabilidad penal de las personas jurídicas? Les puedo hacer un listado grandísimo y incluso voy a ser un poco conservador en este sentido, yo que me considero así muy progre, pero aquí pues tengo que ser un poquito conservador porque sí que hay problemas ahí dogmáticos importantes. En primer lugar, los penalistas consideramos que delito es una conducta humana típica, antijurídica y culpable. Es una acción de un individuo que coincide con un supuesto de hecho previsto en el Código Penal, que no tiene causa de justificación alguna, y que es personalmente imputable, reprochable a una persona que debió actuar de otro modo, ¿no? Entonces, ese es el concepto general que tenemos los penalistas, y lo primero que nos enfrentamos con las personas jurídicas pues es en este tema de la conducta humana, la capacidad de acción. Las personas jurídicas no tienen una capacidad de acción propia. Las personas jurídicas se les pueden imputar delitos por las acciones que realizan quienes integran esa persona jurídica, pero finalmente serán los individuos quienes realizan esa conducta, esa acción dolosa o imprudente, ¿no? Van a ser individuos. La empresa, esa capacidad de acción, bueno, es el primer planteamiento que nos presenta a los penalistas, es la primera figura donde nos pone ahí a revirar, ¿no? A patalear, ¿no? A hacer berrinches y todo esto. Y hay buenos argumentos también que defienden esta postura. Uno de los argumentos dice, bueno, es que en la teoría de la participación criminal ya existe el tema de la autoría mediata. El ejemplo clásico de que yo le pongo veneno a un café y lo dejo aquí al mesero, y el mesero sin saber pues va y lo da a quien se lo bebe, no sé. Alguien que utiliza otro como instrumento dice, bueno, es que no realiza una acción dolosa ni culposa el instrumento, digamos, ¿no? Y sin embargo, pues esto ya se prevé. ¿Por qué no hacer lo mismo con las personas jurídicas? También ya se prevé la ausencia de acción en problemas de autoría inmediata. ¿Por qué no hacer lo mismo con las personas jurídicas? ¿No? Es un argumento que dan algunos profesores relacionados con la capacidad de acción. Aquí pues vemos, ¿no?, que si este señor impacta su vehículo y lo choca, no metemos a la cárcel al vehículo, ¿verdad? Castigamos al señor. Pero acá, si este señor utiliza este vehículo para defraudar, pues aquí sí queremos castigar al vehículo, ¿no? Esa es la parte que nos hace ruido a los profesores de Derecho Penal y nos pone, a ver, vamos a estudiar otra vez y a ver cómo dice y cómo justificamos esto, ¿no? Hace 20 años todavía discutíamos si nos gustaba o no. Ahora tenemos que discutir cómo entra sí o sí, ¿verdad? Entonces debe de haber algún fundamento para esto, ¿no? Otro de los problemas que presenta es la capacidad de culpabilidad. Los individuos que son castigados penalmente lo son porque son culpables. Ustedes saben la diferencia entre responsabilidad civil y responsabilidad penal. La responsabilidad civil no exige un culpable, ¿no? Yo puedo tener un departamento en Ciudad de México que ahorita pues la tubería botó y no soy penalmente responsable, pues tengo que pagarle los daños al vecino, ¿no? Nadie me va a reprochar, oye, ¿usted por qué tiene departamentos fuera? ¿No? Usted no debió tener ese, ¿no? O un niño pequeñito de 5 años, ¿no? Mi hijo, no sé, avienta una piedra y rompe un vehículo. ¿Usted por qué anda teniendo niños aquí en este mundo? No es reprochable, no es reprochable, pero pues pague, ¿no? Responsabilidad civil. En cambio, la responsabilidad penal, su característica es pues el reproche, ¿no? El reclamar. Entonces, esa fuerza moral del reclamo, ¿cómo le entra
a un edificio, a una institución, a una empresa, a una persona moral. ¿Cómo recibe esa empresa? Ay, sí, no lo vuelvo a hacer. Son los individuos quienes reciben ese castigo, ¿no? Entonces, se discute pues la capacidad de culpabilidad y también hay argumentos muy interesantes, hay argumentos muy interesantes a favor. Dicen, bueno, es que debemos de dejar de lado la culpabilidad y echar de mano de otro principio que es el interés público preponderante, ¿no? El Estado social de derecho. Todo poder público se instituye para beneficio del pueblo, dice el artículo 39 constitucional. El interés público preponderante está por encima, ¿no?, de la culpabilidad. O sea, aquí ya empieza a asomarse la propuesta de algunos profesores de una nueva teoría del delito, ¿no?, que exige el hecho antijurídico y castigar sin culpabilidad, ¿no? Para los penalistas de toda la vida, el puente entre el hecho antijurídico y el castigo, pues es la culpabilidad, ¿no? Es la atribución a un individuo. Bueno, aquí hay quienes ya sugieren dejar de lado, ¿no? Otro de los argumentos que también me puso mucho a pensar y a revisar, pues es que el concepto de culpabilidad ha venido evolucionando en el derecho penal. Cuando en 1890, por allá, empezaba la época del ferrocarril, de la electricidad, de la revolución industrial, la medicina, y se dejaba atrás el oscurantismo, la brujería, todo eso, pues los penalistas dijeron, órale, le entramos y formamos un derecho penal causalista, donde deba de acreditarse que el autor será quien ha causado el delito. Ya no iba a la cárcel, no, es que me echó mal de ojo, no, tiene que haber un nexo causal natural, ¿no? Natural. Entonces, y ese causalismo, después con el finalismo, vino evolucionando a un concepto más normativo de culpabilidad, ¿sí?, donde se dejaba fuera ya el dolo y la imprudencia de la culpabilidad, se pasaban a la tipicidad y empezaba la culpabilidad como un concepto puramente normativo, es decir, el deber de actuar de otro modo, el deber de apegarse a la norma. Entonces, esto se parece un poco a lo que tienen que hacer las personas morales, el deber actuar de otro modo, el deber de apegarse a la norma, ya va prescindiendo del contenido psicológico del dolo, la culpabilidad, ¿no? Y se va quedando ese deber de actuar de otro modo, ¿no? Entonces, es un buen argumento también, ¿no? Otro argumento nos dice que se debe redefinir la culpabilidad propia de una empresa cuando se organiza mal y permite delitos. O sea, la teoría del delito debe ser distinta para las empresas. Un subsistema más del ámbito penal, ¿no? Por ejemplo, en el tema de derecho penal de adolescentes, como lo señalamos aquí, pues no hay culpabilidad, ¿verdad?, porque no son imputables. Y sin embargo, hay un subsistema ahí, ¿verdad?, para los adolescentes, o el tratamiento de inimputables o imputables disminuidos también, que no podemos condenar ni reprochar porque no lo van a entender, pero hay una consecuencia por parte del derecho. Entonces, a uno de esos subsistemas, la propuesta es meter a las personas jurídicas en ese subsistema, ¿no? Bueno, aquí, no sé si me ayuda con la siguiente. ¿Es el dispositivo o es Ahí está ya. Era ya la computadora. Otro problema, ya traigo más problemas, ¿no?, que soluciones. Otro problema es el principio de personalidad de las penas. Cuando tenemos en casa dos niños, ¿verdad?, y uno hace una travesura, no sé, rompe el televisor, yo qué sé, ¿verdad?, te vas a quedar sin videojuegos toda la semana. No. Es que hoy la pena le toca a mi hermano. Decidimos repartirnos. Oiga, esto no es posible, ¿no? Debe haber un principio de personalidad de las penas, porque el que infringió la norma eres tú. Y a quien debo reprochar es a ti, y sobre quien quiero tener un objetivo de prevención general o especial es contigo, no con el otro. Entonces,
pues aquí sucede lo mismo. Y sobre todo que creemos que termina juzgándose o condenándose a personas que no tienen nada que ver con los hechos. Insisto, somos un consejo de administración. Usted a favor, en contra, ¿no? Hubo 3 que votaron en contra de la medida ilícita. Gana la medida ilícita y vamos a condenar a todos. Esa parte también como que nos hace ruido, ¿no? Hay argumentos, por supuesto, que defienden esta postura y nos dicen que la persona jurídica no es la unión de muchas personas individuales, sino que es una persona distinta, ¿no? Y también nos dice que cuando se castiga al padre de una familia, las consecuencias adversas para la familia son legalmente aceptadas. Sí, legalmente aceptadas, pero no sé si sean funcionales, no sé si sean funcionales. Por otra parte, al día de hoy, no sé si tenemos demostrado que la responsabilidad penal de las empresas ha logrado inhibir un poco, en fin. Hay el caso también de las sanciones pecuniarias. Ustedes saben que existe una pena de multa, ¿no? En los delitos, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien choca un vehículo, ¿no? El muchacho, estudiante universitario, imprudente, quizá con algunas cervezas de más, va y se impacta con algún vehículo, ¿no? Y le cae una buena multa, no sé, 15,000, 20,000 pesos. Y llega el padre y dice, ya, yo la pago para sacar a este, ¿no? Y dicen, bueno, ahí nadie reclama que se viole el principio de personalidad de las penas, ¿no? Y se viola todos los días. A ver, préstame para la multa, sí, híjole, ya terminé yo pagando la multa del otro. Dice, ahí nadie lo reclama. ¿Por qué en las personas jurídicas sí se reclama, ¿no? Entonces, bueno, si deben considerarse como sanciones administrativas o como medidas de seguridad, bueno, se fundamentan en la peligrosidad que implica la empresa, ¿no? En términos de prevención especial. Aquí el importante es la carga que tiene punitiva o el reproche. O sea, a ver, yo trabajo en UABC y como la directora lo subraya siempre, los profesores que estamos aquí generalmente estamos muy orgullosos de UABC. Habrá alguien que no haga, pero la mayoría estamos muy orgullosos de pertenecer a UABC. ¿Qué pasaría si en algún momento UABC empieza a cometer delitos de manera sistemática? No sé, apoderamiento de algún predio, o que haga la vista gorda con temas de hostigamiento, no sé, que empiece a cometerse sistemáticamente y que condenen a UABC. ¿Me pega o no me pega? Claro que me pega. O sea, si yo voy a todos lados diciendo muy orgulloso que yo soy profesor de UABC y de repente aparece una condena pública, ¿no? Pues claro que me afecta. Por mucho que yo esté en contra, por mucho que yo no haya tenido nada que ver. Entonces, pues es muy importante. En cambio, una medida de seguridad o una sanción administrativa no tiene esa carga punitiva de reproche y me parece que puede surgir el mismo efecto preventivo o disuasorio de la medida, ¿no? En fin, no está resuelto este tema, la discusión sigue todavía, ¿no? Un argumento que señalan quienes dicen que no debe ser una sanción administrativa, dicen que porque las sanciones penales las impone el Poder Judicial, mientras que las administrativas pues las impone el Poder Ejecutivo y puede dar lugar a parcialidades, ¿no? No, es que no debe ser una sanción administrativa. Bueno, la exigencia de un cumplimiento normativo interno, también otro problema, constituye una ley penal en blanco. Las leyes penales en blanco, ustedes lo saben, algunos, son aquellos donde una disposición normativa remite a otro texto legal para complementar esa disposición. Por ejemplo, en el Código Penal dice que estarán prohibidas las sustancias previstas en la Ley General de Salud y nos manda otro, y es la puesta en relación de ambos textos legales la que nos va a dar el resultado, ¿no? O la que nos va a dar la interpretación de la norma jurídica. Bueno, pues aquí el Código Nacional de Procedimientos Penales nos está remitiendo a otra norma, pero es una norma que no ha sido pronunciada
por el Ejecutivo, ni por el Legislativo, ni por un cabildo, ni por nadie. Es una norma interna de la empresa. Entonces a mí me parece que se está delegando la posibilidad de legislar penalmente a la empresa, y esto es inconstitucional. Me encontré yo esta tesis aquí de jurisprudencia que dice: normas penales en blanco son inconstitucionales cuando remiten a otras que no tienen el carácter de leyes en sentido formal y material. Los denominados tipos penales en blanco son supuestos hipotéticos en que la conducta delictiva se precisa en términos abstractos y requiere de un complemento para integrarse plenamente. Ahora bien, ordinariamente la disposición complementaria está comprendida dentro de las normas contenidas en el mismo ordenamiento legal o en sus leyes conexas, pero que han sido dictadas por el Congreso de la Unión, con apoyo en las facultades expresamente conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, las normas penales en blanco no son inconstitucionales cuando remiten a otras que tienen el carácter de leyes en sentido formal y material, sino solo cuando reenvían a otras normas que no tienen ese carácter, como los reglamentos, pues equivale a delegar a un poder distinto al legislativo la potestad de intervenir. Entonces, en esta tesis nos escandalizamos porque una ley penal remite a un reglamento. Pues bueno, en el caso de las normas de compliance, pues ni siquiera nos remiten a un reglamento de cabildo, nos remiten a una normatividad interna de una empresa, y podría ser cuestionable, y me parece que podría ser sujeto de algún amparo, ¿no? Entonces, bueno, es un planteamiento general de lo que presenta la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Finalmente, hay que considerar que hoy en día es importante para las empresas, eso sí, tener programas de cumplimiento normativo. Nos parece que sí diluye o sí frena hasta cierto punto la comisión de algunos ilícitos, tiene mayor observación, pero también nos parece que hay otro tipo de medidas, o tendríamos que buscar otro tipo de medidas sin sacarle la vuelta, para poder definir una tercera vía, una nueva estructura en la teoría del delito que nos pueda organizar este subsistema distinto. No puede ser una imputación penal tal como la conocemos por todos estos factores que hemos señalado, sino que nos obliga a redefinir, y esto pues me parece que todavía no se ha logrado. Hay mucho por hacer, tenemos mucho trabajo por hacer, los profesores, los académicos, los jueces a través de los criterios judiciales, pero mientras tanto pues es importante tener en las empresas programas de cumplimiento normativo que vayan diluyendo esta posibilidad de cometer delitos, y cuando se localicen estos delitos, cuando se elabore su matriz de riesgos, se establezcan programas de cumplimiento normativo y canales de denuncia para poder detectarlos y definirlos. Y bueno, pues con esto concluimos, y quedo atento por si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Sí, me dice el maestro que tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. No sé si 10 minutos. Sí, no sé. En el caso se ocurrió que por el tema de Conasupo, ¿sería responsabilidad jurídica hoy en día ya con esta reforma para la empresa, o sería responsabilidad jurídica directa para el embajador que traspapeló la nota donde se alertaba sobre el tema de la leche en polvo que transmitía Conasupo a través de pues, las relaciones exteriores de México? Mire, sería cuestión de conocer el expediente completo, no, tendrá seguramente sus tecnicismos y sus recovecos legales, y cualquier cosa que le digamos sería un poco especulación. A mí me parece que si hubiera contado con programas de cumplimiento normativo, con programas de compliance que exigían dentro de sus reglamentos internos supervisar el producto, verificar cierto etiquetado, verificar alguna muestra, no sé, tomar una muestra de cada 10,000 productos, en fin, ese tipo de cosas, y no se hacía de manera sistemática, hoy en día podría ser responsable la persona jurídica. Si por el contrario esto obedeció a una persona, a un pequeño grupo de personas que
desobedecían, digamos, la dinámica interna, pues eran ellos los penalmente responsables, ¿no? Pero sí valdría la pena ver cuáles fueron los hechos concretos. No sé si alguien más. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Por el uso de la voz. Refiriéndonos un poco a la parte procesal, ¿quién debería de realizar la denuncia para que la empresa sea penalmente responsable? ¿Debe de hacerse el Estado o lo puede hacer una persona física? Bueno, eso, gracias, eso depende del tipo delictivo, ¿no? Si en algún catálogo se incorpora algún tipo de delito perseguible solo por querella de la parte ofendida, bueno, pues ahí solamente tendría que ser el titular del bien jurídico. Pero en la mayoría de los delitos creo que son de persecución oficiosa y bueno, pues tendrá que hacer quien los detecte. Es muy importante en los programas de cumplimiento normativo, porque digo, aquí lo decimos con dos palabras, ¿no? Cumplimiento normativo, pero hay ríos de tinta y libros enteros sobre esto. Uno de los temas o subtemas principales de los programas de compliance son los canales de denuncia, el establecer canales de denuncia dentro de las empresas, que agilicen, que faciliten ese tipo de identificación de problemas y que pueda la propia empresa autorregularse para frenarlos y si hubiera ya la comisión de algún ilícito, pues tener sus propios canales para a su vez hacerlo llegar a las autoridades, ¿no? Eso como forma de autorregulación. Pero aquí el Estado dice, yo no te vigilo, autorregúlate, pero si cometes delito y no te vigilaste tú mismo, te caigo encima con una pena, ¿no? Ese es un poco el criterio. Autorregúlate, tú allá, pero si descubro algún delito y no tenés esa autorregulación, te caigo encima con una pena. Entonces, pues qué mejor que las propias empresas vayan institucionalizando sus canales de denuncia, ¿no? Sí. Gracias, maestro, lo felicito por su exposición muy completa, muy exhaustiva. Yo quisiera hacerle una pregunta. Hay una gran discusión sobre la responsabilidad penal de los entes colectivos, como usted nos está ilustrando, en relación a que también serían responsables las personas físicas que intervinieron en el contexto de la empresa. Mi pregunta va en este sentido. ¿Esas personas físicas tienen que ser solo los que pertenecen al consejo directivo, a las cuestiones que manejan la empresa, o pudieran ser terceros, por ejemplo, apoderados para pleitos y cobranzas? ¿Qué opinión le merece? Sí, definitivamente en la comisión de algún delito, gracias por su pregunta, y muy interesante y complicada además en ese contexto de la autoría y participación. Cualquiera puede ser autor de un tipo delictivo. Cualquiera puede ser autor de un tipo delictivo si realiza la conducta coincidente con lo que establece la norma jurídica. Lo que sería más complicado aquí saber si fue coautor dependiendo del hecho concreto o si fue un autor independiente que actuó al margen de la empresa, ¿no? Pero sí que podrían ser, me parece que sí pueden ser involucradas personas terceras, ajenas a la empresa, que tengan relación con los mismos hechos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, soy una empresa de compra de productos y pues hay un vendedor que me los pasa en mal estado, ¿no? O hay un proveedor que me los pasa en mal estado, o hay un individuo que a lo mejor esa empresa no los genera en mal estado, pero él por debajo del agua me dice, mira, salió esto, órale, barato, ¿no? Yo como empresa institucionalizo esa compra, ¿verdad? Y él como individuo me la vende, no como empresa. Pues me parece que sí puede ser involucrado él en algún tipo delictivo, ¿no? Y cabe señalar que aquí estos programas de cumplimiento normativo, de vigilancia y todo esto, ya empieza a haber antecedentes en el sentido de que no sean solamente programas cosméticos, ¿no? De maquillaje. Si los jueces descubren que sí tenían todo en papel, todos los reglamentos, el código de ética muy bonito, pero en la práctica no se institucionalizaba, eso no cuenta como programas de cumplimiento normativo, ¿no? Entonces sería un gasto inútil en el papeleo, pues al final no lo realizan, ¿no? Ese es un punto que me da oportunidad de aclarar. Gracias, maestro. Gracias nuevamente por el uso de la voz. En este caso, remontándonos al ejemplo de las taquerías y las filiales de Estados Unidos, si no son todas necesariamente todas las filiales las que cometen el acto,
igual se responsabilizan todas jurídicamente si una sola comete el acto de dar alimentos, en este caso en mal estado. Es que depende cómo esté constituida la persona jurídica. Si es una sola persona moral, si es una sola... Nosotros aquí, yo veo que cuando compramos, no sé, en el Cayuno, no sé, en la nota nos dice, comestibles de México, S.A., de CB, muy probablemente esa persona moral no sea la misma del Carl Jr. de Nogales, probablemente sea una empresa distinta, ¿no? Y quizá por ahí podría tener una buena defensa. Por supuesto, la carga del Estado y de una fiscalía pues es punitiva, ¿no? Y es caer con todo para mandar el mensaje, como en el derecho penal, pues, mandar el mensaje y tratar de diluir y vámonos con todo, pero me parece que podría ser un buen margen de defensa, ¿no? Yo, no sé, a lo mejor compro una franquicia de volada, y me costó, no sé, $50,000 y pongo mi cafecito aquí y yo no tengo nada que ver con lo que hacen los demás, pues porque habré de ser castigado. Creo que podría tener muy buena defensa, pero pues habría que ver en qué términos son planteados. Si yo no participé en los demás, bueno, pues que castiguen incluso a los individuos, ¿no?, que desarrollaron esa conducta. Si las medidas que tomaron los países europeos tienen la misma eficacia con los países hispanoamericanos. Han venido evolucionando, Lo que pasa que, por ejemplo, nosotros ahora mismo creo que somos como la España de hace 20 años y España está ahorita como el Estados Unidos de 1960, más o menos. Estados Unidos creo que son los magos en esto, los que ya tienen mucho antecedente. Y miren, vea usted las películas de abogados de Estados Unidos, ¿no? Y cómo cuando alguien le dice, pero es que yo no puedo dar un testimonio en falso, y se escandalizan, y eso y vaya usted a los juzgados. Es una vergüenza. La otra vez me dijo estaba platicando un abogado que llevaron a un testigo ciego. Dice, oye, pero yo contraté un testigo para que diera fe de los hechos, dice, y al contratarlo me mandaron uno ciego. O sea, hay mucho cinismo y hay mucho por hacer todavía, ¿no? Y es un sistema que se presta, y aquí nos toca, a ustedes tienen un compromiso muy importante. Ustedes, los jóvenes, nosotros, todos tenemos un compromiso muy importante con dignificar nuestra profesión, con trabajar el derecho, con estudiar la carrera de derecho, ¿no? Eso es bien importante. Para ir a negociar o para ir a delinquir, pues no hace falta matarnos tantas horas aquí en la universidad, ¿no? De plano nos vamos y cometemos delitos. Aquí trabajamos el derecho, ¿no? Y ofendámonos cuando hacen chistes de abogados, ofendámonos cuando hacen comentarios peyorativos sobre eso, para dignificar nuestra carrera y, por supuesto, ir diluyendo poco a poco esta cultura, ¿no?, este flagelo, ¿no?, de corrupción y todo eso. Buenos días, mi nombre es Nicole y soy estudiante de gestionamiento en Ibero. Mi pregunta para usted es que, hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿usted cree que si las empresas implementaran la responsabilidad social empresarial, evitarían caer como en esta práctica del artículo 11 bis que mencioné anteriormente? Sí, mire, gracias por su pregunta, Nicole. Las autorregulaciones de las empresas, en principio, van tendientes a tener sus propios mecanismos de sanción y sus propias acciones correctivas, que sean sus propias autofiscalías ahí. Estos programas de cumplimiento normativo se estructuran por un señor que se llama Compliance Officer, que es el director, digamos, de todo este grupo, que va a estar haciendo observaciones. Se sugiere que no sea parte del departamento jurídico, porque a veces al departamento jurídico le toca defender a como dé lugar a la empresa, y el Compliance Officer tiene que hacer observaciones de todo lo indebido de la empresa. Entonces se busca esta autorregulación. Cuando la empresa logra lesionar o poner en peligro un bien jurídico penal, entra el Estado.
entra el Estado. Pero la idea es que primero se autorregule para que el Estado pierda esa carga de costos procesales y económicos multimillonarios de jueces, fiscales, cárceles, todo eso, ¿no? Entonces, sí es que se autorregulen, pero cuando ineludiblemente se lesiona o se pone en peligro un bien jurídico penal, bueno, ya corrió todos los desechos al río, ¿no? Tóxicos. Bueno, aquí tiene que entrar el Estado. ¿Sí? Sí. Para una pregunta hay tres. Usted defina, por favor. Sí, perdón. No sé, adelante, levantó la mano primero, me parece. Gracias, profesor. Quería saber qué pasa en caso de que haya una responsabilidad penal a una empresa y pues esta se disuelva. ¿A quién le incluiría la responsabilidad? ¿Qué pasaría? Ok, sí dice el Código Penal, lo tiene previsto que no exime de responsabilidad a las personas físicas, o sea, seguirían persiguiéndose a las personas físicas. Seguiría la persecución de las personas físicas y no tiene mayor relevancia. Uno de las partes o de la desconfianza era que juzgando a las personas jurídicas los otros se iban a ir, ¿no? Esa era una de las principales desconfianzas. Es que esto realmente está encubriendo a un Estado que no es capaz de perseguir a las personas físicas, ¿no? Entonces, como para calmar el clamor popular, la efervescencia social, bueno, ya castigo a alguien, a quien sea, ¿a quién? Pues a la empresa. Pero, pues sí expresa la ley que esto no exime en ningún momento a las personas físicas. Entonces, si la empresa se disuelve, que dice usted es la pena máxima, la disolución, la desaparición, se disuelve, ¿qué hacemos? Ya quedó impune, se persigue a las personas físicas si fueran autoras, ¿no?, de algún delito. Sí, no lo eximen. Y bueno, pues yo les agradezco mucho y por supuesto que tengan otra pregunta, yo me quedo en pasillos y es un privilegio responder. Como siempre, muchas gracias, muy amable. Agradecemos al maestro Abraham Cortés por su excelente disertación el día de hoy. No nos resta más que darle un sentido muy apreciado, reconocimiento que lo vamos a leer.